Jesús Bernal en Verde Valle está trabajando el Guadalajara, está Fernando Gago en las instalaciones. ¿Cómo va la novela, Jesús? Saludos, Mau, compañeros, muy buena tarde. Con tensión, hay tensión, les voy a platicar de qué se trata esta situación. Hoy hubo entrenamiento, ha terminado y Fernando Gago ya se fue. Fernando Gago ya se fue. ¿De la institución? Ese suspenso. Esto es parte de la novela. Esto es parte de la novela. Ahí está. Fútbol picante. Por lo pronto tenemos que ir a Argentina. Información de Boca Juniors. Boca Juniors es el único que no ha dicho nada. Nada. Ni Riquelme, Pero ni Chivas tampoco ha dicho ninguno nada. de sus ¿Chivas ya dirigentes. dijo algo? Bueno, Gago sí. No, Y pero me pertenece a refiero Chivas a hoy. directivos, ¿no? Porque allá pues, no hay técnico que hable. No. Pero yo hablo, alguien de la institución. Aquí Gago sí ya habló. Allá nadie. ¿Y cómo le fue a Boca este fin de semana? Ganó 1-0 contra Argentinos Juniors. Le quedan 10 días para su siguiente compromiso. Es contra Tigre el 19 de octubre. ¿Con qué técnico? No sabemos si con Herrón, que dirigió contra Argentinos Juniors, o con algún otro técnico. Es el único que no ha hablado y es el que ha armado toda esta fiesta, ¿no? Imagínate si hablara. Emiliano Radi con la información de Boca Juniors. Compañeros, ¿cómo andan? Un placer saludarlos. Nosotros ya en el predio de Boca Juniors en Ezeiza, donde en estos momentos se está arrancando el entrenamiento. Claro, con Mariano Herrón a cargo justamente del plantel. Y esto tiene que ver con el tema que venimos hablando, que hasta ahora no se ha solucionado la salida de Fernando Gago con Chivas. Por más que el entrenador no lo reconozca, y hasta puede llegar a ser lógico teniendo en cuenta que allí primero tiene que hablar para una salida correcta o como corresponde, lo cierto es que se está trabajando para que Gago se convierta en técnico Ceneice. Veremos en las próximas horas si ustedes desde allí van a tener novedades primero de una salida justamente de Chivas, y allí si se produce eso obviamente que Boca lo espera cuanto antes. El próximo partido de Boca es frente a Tigre el 19 de octubre, pero claro, lo quieren cuanto antes para que ya vaya trabajando desde la parte física y futbolística de cara a ese encuentro y al más importante, al del 23 de octubre frente a Gimnasia Esgrima de La Plata por Copa Argentina. Sí, y la obligación que tiene el técnico que vaya a asumir, o Herrón si es que se queda, es salir campeón de esta Copa y después tener un lugar para jugar la Copa Libertadores de la siguiente campaña. Porque esa es la está obligación fuera. y la exigencia mínima que tiene Boca Juniors. Sí, esta ni jugaron. Sí. Jugaron Copa Sudamericana y quedaron eliminados muy pronto. Y- Un auténtico desastre por hoy Boca, tanto en los escritorios como en la cancha. Pero tiene el año que entra en el Mundial de Clubes. Además. Que ese le importa, ¿no? Sí. Le importa. Bueno, dice Emiliano Radi, en Boca siguen trabajando para que llegue Fernando Gago. ¿Cómo está la situación en Guadalajara? Regreso contigo, Jesús Bernal. Decías, ya se fue Fernando Gago. Me imagino nada más de las instalaciones, ¿no? Saludos, Mauricio, compañeros, de nueva cuenta, muy buena tarde. Sí, pero es algo atípico. O sea, Fernando Gago sale alrededor de las 4, 3:30 de la tarde de acá, y hoy por alguna razón a las 12:30, 12:45 partió aquí de las instalaciones de Chivas Verde Valle. La situación es la siguiente, y por ende todo transcurre con normalidad. Fernando Gago viene, entrena, hoy regresaron, aquí estuvo con el plantel, la directiva de Chivas también está a la espera de que se pueda finiquitar el tema de su salida hacia el equipo de Boca Juniors, y por eso es como una tensa calma la que se vive por ahora acá en las instalaciones del Guadalajara. Se los he mencionado, Chivas desde la semana pasada está buscando técnico, está muy clara esa parte. Ahora, han salido versiones de que algunos jugadores pudieran pedir la salida de Fernando Gago de la institución. Yo les puedo comentar que sí ha habido tensión. Ha habido mucha tensión en los últimos días por todo este tema de Boca Juniors. Me han comentado que se ha vuelto un poco más sangrón, con una palabra muy mexicana, el técnico Fernando Gago por la misma presión que existe en estos momentos, y que se ha cambiado un tanto el trato hacia el grupo. Pero de eso a que vayan a pedir su salida, al menos yo todavía no tengo información que vaya en ese sentido. Sí, del hecho de que la tensión misma ha generado una cierta modificación en la conducta del cuerpo técnico hacia los jugadores. Yo tengo una sensación de todo esto que está pasando en Guadalajara, y quiero tocar base aquí con Jared Borghetti, que estuvo en la cancha, que estuvo en muchos vestidores, y que quiero me responda el cómo se está manejando todo esto. Ya vuelvo contigo, Jesús, no me despido de ti. ¿No ves que esto vaya a terminar mal, Jared?
sea cual sea la decisión de Fernando Gago, de Chivas, de Boca, si dirige después de la fecha FIFA Chivas o si dirige después de la fecha FIFA Boca, ¿no crees que esto, no te da la sensación de que esto va a terminar mal? Volviendo al tema de la novela, Sí, sí. que acá no va a haber un Puede final ser, feliz. Tiene posibilidades, ¿no? Pero al final, como siempre decimos, los resultados son los únicos que van a determinar cuándo esto se tiene que parar, ¿no? Si es que se llega a quedar, los resultados positivos son los que van a decir ya todo queda en el olvido, prácticamente. Porque sí ha sido algo desgastante, porque ha sido de mucho tiempo y algo que en lugar de traer tranquilidad o decir, qué bueno por un técnico que se quiera sentir mejor o tenga una gran oportunidad en un equipo que él o en un club que él quiere mucho. Está bien, ¿no? Yo creo que a los jugadores también de cierto momento les pasa y lo hemos vivido también de jugadores que se han hablado que se quieren o lo andan buscando tal equipo y se va alargando mucho ese momento y a veces no termina siendo bueno. Hoy siento que los jugadores realmente están perdidos porque, lo dice Jesús, sienten un trato diferente. Es que ya empiezas a buscarle cualquier cosita. Empiezas a tratar de O sea, me dices, el jugador ya no lo ve igual. Sí, ya no lo ve igual porque empieza a buscarle y a magnificar cualquier situación. Es que antes no nos hablaba así. Es que antes no trabajábamos así. Es que antes nos daba más importancia en algo. No, yo creo que no. Pero Jared, también eso de que, porque leí también un encabezado, es mucho mejor lo que escucho de Bernal, pero hay un encabezado de un medio que dice, los jugadores exigen la salida de Gago. ¿Cuándo un jugador va a exigir la salida? ¿Va a pedir la salida de un técnico? Yo creo que hay más de lo que les tender camita a Pero que vayan antes de directamente eso, a ¿han decir, tenido problemas con él? exigen la salida. No, pues yo creo entonces, que no. Por claro eso, que no. y me decían allá adentro, gran parte de la novela también la han armado ustedes, los medios, y en parte tienen razón Sí, también. Jesús, fácil, si tienes contacto con el utilero, en el momento que el técnico vaya sacando cosas, es el primero que se va a enterar que va a salir y que se va a ir. Es cierto. El utilero. Regularmente. Es muchas veces así. Es que es así. Es una gran fuente. Cuando Luis. empiezas ahí a Una ver, gran pásame mis tenis, mis sandalias, mis zapatos. Dice, no, pues este ya. Y se ha ido sacando Ya el Terry, cosas poco a poquito. el Terry ya no está en Chivas hace mucho, ¿no? No, ya mi Terry, ya mi no, Terry ya ya no no. está. Ahora, no. yo soy de los que piensa que... Pero no volvió. Después de... No sé si volvió, pero tiene mucho ya que No, ya no, ¿verdad? dice Jesús A mi Bernal. Terry. Ya no, hace mucho se fue, ¿no, Jesús? Sí, cuando estaba Matías Almeida, cumplió 25 años de servicio y lo manejaron como una política institucional de que por sus años tal, le dieron las gracias y ya, no regresó. ¿Querías decir algo, Adán? Sí, soy de los que piensa que en los problemas siempre surgen grandes oportunidades. Acá, honestamente, ¿qué es más importante? Qué ¿El lindo técnico que hablaste. tiene con las maletas hechas ya varios días, pensando en ese sueño, ese deseo, así sea ahorita o en diciembre, o el grupo de futbolistas? Porque si se va Gago, vamos a hablar de los jugadores. Y si se va Gago, yo lo único que veo es una grandísima oportunidad de que este grupo, que es muy unido, a diferencia de otros, el grupo ahorita en Guadalajara es muy unido, eso lo sé, y lo sé muy bien. Si se va Gago, los va a unir todavía mucho más. Y si es de cara a la liguilla, lo sabe Jared muy bien, va a ser un envío anímico para que estén todavía más fortalecidos y puedan encarar mejor esa parte de eliminatoria del torneo. Si se va Gago, el interior para arriba, Queda fuerte. gana, Pero queda fuerte. Lo que es un hecho es que... ¿Coincides con eso, Jesús? Perdón, Jared. Sí, yo también tengo la información que dice Ádalos. Este equipo en realidad es sumamente unido, jala parejo, se conocen bastante de haber estado en selección, de haber convivido en esos vestidores, y eso es un hecho, o sea, es inquebrantable este vestidor que tiene Chivas hoy en día. Por eso también cuando salen las versiones que el Chicharo y demás es falso, porque incluso lo ven con muchísima admiración a Javier Hernández. Plenamente lo que dice Adal, yo también tengo lo mismo. Por lo que veo van saliendo los jugadores, ¿verdad, Jesús? Sí, algunos habían salido hace unos instantes, me voy a mover un poco, Mau. Ese es Fernando Beltrán, que se detuvo a firmar algunas playeras, dar autógrafos ahí con la gente. Sí, ya me tocó ver a Kate Cowell hace momentos, a Alonso González, que han sido algunos de los que han abandonado acá las instalaciones. Ahí nos quedamos con esa imagen, a ver si nos pueden ayudar, Jesús, y tu compañero camarógrafo, a ver Sí, si me puede muevo, quedar me ahí muevo. la toma para ver a los jugadores salir. Y querías decir algo, Jared. Sí, y lo que queda claro es que
este clásico realmente lo pierde la novela, ¿eh? Sí. Y hay quien decía Lo que pierde la se novela. va a fortalecer y no se fortaleció. Y- Porque tú decías, No, Adal, sí se distrajeron. se distrajeron. Claro, se y es distrajeron. natural. Se es distrajo natural. el cuerpo técnico, por ende los jugadores estaban que... Y entonces, ¿qué? ¿Qué va a pasar? O sea, tenemos enfrente un partido que es complicado, que creo que Chivas está pasando mejor momento que Atlas, como para irlo perdiendo 3-0. Sí. Realmente, ¿no? Y creo que Gago debería también ya poner un punto final y decir, a ver, si no está al día, chao. Porque si no también me estoy distrayendo de lo que realmente importa. Y puedo Pero Gago, la perder directiva, lugares, y puedo perder la confianza, y puedo perder credibilidad con mis jugadores, con mi equipo. Pero es Gago si es que eso buena no. El famoso deadline, ¿no? Porque si hay mucho ruido alrededor y demás, tú como jefe tienes que llegar con el técnico o con el empleado y decir, ¿qué onda con esto? ¿Te vas o no te vas? ¿Te quieres ir? Perfecto, que me paguen y eres libre. No puedo hacer yo más nada por amarrar. ¿No te vas a ir? Perfecto, vamos Sí, a ya, hacer va. una conferencia de Diles prensa. que no se va a ir. Estamos tú, yo, el capitán del equipo, quienes quieras, y decimos, este proyecto sigue y va. Y con eso calmas todas las aguas. Para mí el manejo de la crisis en Guadalajara, en ese sentido, ha sido muy malo y ha afectado para Que que hagamos puede tanto ser, ruido Adal, nosotros y para que les distrajeran el partido. Que Es puede así. ser que ellos lo hayan hablado internamente, ¿no? No, El cuerpo seguro, técnico pero con tienes que los calmar jugadores. las aguas. Pero todo lo que se genera alrededor, porque ya no solamente es lo de ellos, sino también todo lo que se genera en Argentina, Claro. ¿no? Que al final los jugadores se van a enterar, o se enteran No, ya de lo están que se está enterados. hablando. Entonces, sí desestabiliza. Hablando de decisiones que impactan el futuro de los jugadores, hay un tipo que se está arrepintiendo, Óscar Jiménez, el portero, que dejó al América justo después de ganar el bicampeonato de la Liga MX. Pensó que estaba haciendo lo correcto al irse al León, pero las cosas no salieron como él esperaba. Cuando tomó la decisión de irse, la idea era clara: encontrar un club donde pudiera jugar más y no estar siempre en la banca. Al final, con la llegada de Luis Malagón al América, las posibilidades de que Jiménez siguiera siendo titular eran casi nulas. Pensó que en León tendría la oportunidad de brillar y demostrar que aún le quedaba mucho fútbol. Pero parece que el destino le jugó en contra, y está lejos de estar feliz con esa decisión. Su salida ocurrió en medio de un mercado de fichajes muy movido para el América. Llegaron varios jugadores con renombre, nombres que la afición esperaba con ansias, pero también hubo salidas como la de Jiménez. Él buscaba más espacio, algo lógico, ya que con Malagón adueñándose del arco, las oportunidades de jugar eran escasas. Además, con 34 años, Jiménez sabía que las oportunidades empezarían a reducirse con el tiempo. Se fue después de un gran logro, el bicampeonato, lo que daba la impresión de que estaba saliendo por la puerta grande. Quería cerrar su carrera en alto, en la cancha, pero al final, su situación en León es complicada, y el portero siente el peso de esa decisión. La frustración es grande, porque él esperaba que las cosas fueran muy distintas. El periodista Jonathan Peña, que siempre está bien informado sobre los bastidores del fútbol mexicano, reveló que Jiménez ya se arrepiente de haber dejado el América por el León. Apenas puede creer lo que está viviendo allá, especialmente porque no ha jugado ni un solo minuto desde que llegó. Así es, ni un solo partido como titular. Para colmo, su tiempo en la banca se está extendiendo más de lo que esperaba, ya que Alfonso Blanco, el portero titular del León, está muy firme en su posición y no deja que nadie le quite su lugar. Lo que parecía una oportunidad de oro se ha convertido en una pesadilla. Esta falta de oportunidades está afectando la mente del portero, quien esperaba algo completamente diferente cuando aceptó la oferta del León. Y por si fuera poco, al mismo tiempo, está viendo desde lejos como Malagón está teniendo una buena racha en el América, lo que solo aumenta su frustración. Aunque Jiménez sabía que en el América sería suplente, al menos jugaba algunos partidos. El semestre pasado, fue titular en algunos encuentros importantes, como contra Tigres y Puebla, e incluso logró hacer buenas atajadas. Esas apariciones, aunque limitadas, le daban la sensación de seguir activo, de ser útil para el equipo. En León, solo ha estado calentando la banca, y eso ha sido un auténtico tormento para él. Un futbolista, especialmente un portero, necesita ritmo de juego, y estar tanto tiempo sin jugar es una pesadilla. El tipo está tan insatisfecho que, según Peña, ya ha expresado su deseo de volver al América. Pero ahí surge otro problema. Regresar no será nada fácil, sobre todo con Jonathan Estrada, un portero prometedor, comenzando a ganar terreno en Coapa. La competencia interna es cada vez más dura, y Jiménez sabe que recuperar su lugar no será sencillo. La verdad es que Jiménez está en una encrucijada difícil. Se fue buscando más minutos y mantenerse activo, pero terminó atrapado en una banca aún más distante de jugar. La realidad es que en León las cosas no van como él imaginaba, y está lidiando con una situación que afecta no solo su carrera, sino también su estado emocional.
Ahora está dándose cuenta de que tal vez el mejor lugar para él era el América, donde, aunque fuera suplente, todavía tenía más posibilidades de entrar al campo. En el América, tenía una relación sólida con el club, con la afición, y aunque no era el titular absoluto, sabía que era un hombre confiable. Si podrá volver o no, es otra historia, pero que está arrepentido, eso es un hecho, y si las puertas se volverán a abrir para él, es algo que solo el tiempo dirá. Mientras tanto, en otra historia de gran impacto, Fernando Gago sigue siendo tema en Chivas, y ahora llega otra bomba. Pocho Guzmán habló abiertamente sobre su pasado con el dopaje y lo que vivió durante esa etapa. Para quienes no recuerdan, allá por 2020, cuando llegó a Chivas, Pocho fue sorprendido con un positivo en un control antidopaje, lo que lo dejó fuera de juego por un buen tiempo. Ahora, más de 4 años después, decidió contar todo sobre cómo ese episodio afectó profundamente su vida, tanto dentro como fuera de las canchas. Además de la presión pública y las especulaciones sobre la verdadera razón del dopaje, Pocho tuvo que lidiar con la desconfianza de muchas personas, incluso dentro del propio club. En ese entonces, el mundo estaba siendo sacudido por la pandemia de COVID-19, y Chivas acababa de invertir mucho en nuevos jugadores, incluyendo a Pocho. El club apostaba por él como una de las principales contrataciones de la temporada, gastando unos 50 millones de pesos en nuevos talentos, con la intención de armar un equipo fuerte para pelear por el título. Pero la alegría de su fichaje pronto se convirtió en una pesadilla cuando se enteró del positivo en el antidopaje, un golpe que nadie esperaba, ni él ni la directiva. Según él, los resultados no tenían sentido, ya que había pasado por otros controles antidopaje días antes y después de la prueba positiva, y todos habían salido negativos. El golpe fue tan grande que Pocho pasó 3 días sin comer, sintiéndose completamente impotente ante la situación. Para colmo, el negocio de muebles que su hermano acababa de abrir se incendió, como si el universo hubiera decidido poner a prueba su resistencia al límite. Dijo que nunca había visto a su padre llorar de esa manera, y eso lo destrozó por dentro. Pocho también comentó cómo, después de eso, su imagen pública quedó gravemente dañada. La gente empezó a llamarlo marihuano y cocainómano en las calles, una etiqueta cruel que cargó durante mucho tiempo. El jugador desahogó que las personas lo juzgaban sin siquiera saber qué sustancia había sido detectada en el control antidopaje. Explicó que muchas veces cosas simples, como usar un medicamento para la tos o incluso aplicarse un esmalte especial en las uñas, pueden resultar en una prueba positiva para sustancias prohibidas. Esto le ocurrió a otro jugador, Cubo Torres, que dio positivo simplemente por un medicamento que estaba en sus uñas, algo que nadie se imaginaría. Esta falta de conocimiento público sobre cómo funciona el dopaje realmente hizo que Pocho tuviera que cargar con una reputación que no correspondía a la realidad, y eso afectó tanto su vida personal como profesional. A pesar de toda la presión y los juicios, Pocho logró probar su inocencia y volver al fútbol. Se involucró profundamente en las investigaciones, dio charlas y presentó todas las pruebas necesarias para demostrar que no tenía culpa. Gracias a estos esfuerzos, pudo limpiar su nombre y regresar a jugar más rápido de lo que muchos esperaban. Fue un alivio enorme, pero también una dura lección sobre lo implacable que puede ser el fútbol. Lo que más le dolió, según él, fue darse cuenta de que el episodio estaba completamente fuera de su control, ya que la sustancia detectada en el examen no era algo que él hubiera ingerido intencionalmente. Nunca traté de sacar ventaja del deporte ni tuve la culpa de la sustancia que salió, declaró Pocho, afirmando que todo el proceso le enseñó a tener aún más cuidado con lo que consume, incluso si parece algo inofensivo. Como si eso no fuera suficiente para complicar la vida de Pocho, recientemente causó más polémica al declarar que su mejor momento en la carrera fue en Pachuca, dejando a Chivas en segundo plano. Imagina la reacción de la afición del rebaño sagrado al escuchar eso. Él, que llegó al club en 2023 con el apoyo de Fernando Hierro, un nombre de peso en el fútbol, no logró tener el impacto esperado. Las expectativas eran altas, pero terminó fuera del once titular y, al final, no consiguió consolidarse como una pieza clave para el técnico Veljko Paunovic. Este panorama empeoró aún más cuando Chivas perdió el clásico tapatío contra el Atlas, y aunque Pocho volvió a ser titular, su rendimiento quedó lejos de lo esperado. En la derrota contra el Atlas, Pocho regresó a la cancha entre los 11 iniciales, pero lo que más destacó fue su declaración de que el mejor momento de su vida fue en Pachuca, donde comenzó su carrera profesional. Recordó con cariño los tiempos en los que, con 20 años, ya se sentía viejo en Pachuca, rodeado de jóvenes promesas como Chucky Lozano y Rodolfo Pizarro, que ya brillaban en el equipo titular. En esa época, jugadores como Jürgen Damm y Gutiérrez eran las estrellas, y Pocho vivía la presión de estar rodeado de una generación tan talentosa. Admitió que, mientras muchos apenas comenzaban, él ya se veía como alguien con mucha experiencia por todo lo que había vivido. La afición de Chivas,
Claro, no se tomó nada bien ese comentario de que Pachuca fue el punto más alto de la carrera de Pocho. Sonó como una especie de traición para los fans que esperaban que brillara en Guadalajara. Y para colmo, Pocho comentó que en Pachuca la gente lo adora, mientras que en Chivas muchos lo ven con desconfianza, diciendo que solo llegó al club por dinero. A pesar de las críticas, reafirmó que Pachuca fue una etapa increíble en su vida, donde recibió mucho amor y respeto. La gente me decía, gracias a ti, Pachuca fue campeón, dijo Pocho, refiriéndose al cariño que aún recibe de los aficionados de su antiguo club. De hecho, dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad del fútbol mexicano durante su paso por allá. Ahora, Pocho intenta resurgir en Chivas, pero la presión sigue siendo enorme. Sabe que el cariño de la afición de Pachuca es difícil de replicar, especialmente cuando el equipo atraviesa un momento complicado como el actual. Con toda la carga del dopaje, las comparaciones con su época dorada en Pachuca y los altibajos en Chivas, Pocho tiene un largo camino por delante para recuperar la confianza de la afición y volver a ser ese jugador que todos esperaban cuando fue fichado. Sin embargo, una cosa es segura: el rebaño sagrado no va a tener un minuto de paz mientras esta novela continúe.